Hola, buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en este espacio compartiendo conmigo. El día de hoy voy a realizar una breve exposición con relación al tema de la percepción. Yo sé que muchas personas se preguntan, bueno, ¿y cómo es que toda esa información del mundo exterior llega a nuestra parte interior? ¿Cómo es que nosotros logramos precisamente interpretar todos esos estímulos que llegan a nosotros a través de los sentidos? Pues el día de hoy, aquí de manera muy breve, pero de manera muy interactiva, vamos a intentar dar claridad a cada una de esas incógnitas que muchas personas se hacen. Entonces, espero que les guste mucho y espero que logren irse el día de hoy de este espacio con un nuevo conocimiento. Así que empecemos. Bueno, me presento. Mi nombre es Christopher Marulanda Ocampo. Yo soy estudiante del posgrado en Neuropsicología de la Educación y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, como les refería anteriormente, que es la percepción. Muchas personas saben e incluso conocen que la percepción es un proceso cognitivo, pero bueno, ¿qué interviene para que se pueda formar la percepción? Entonces, vamos a intentar dar respuesta a cada una de estas incógnitas. Iniciemos. Bueno, creo que antes de nosotros iniciar, es importante que tengamos claro cuál es la definición de percepción, porque, pues, como les digo, muchas personas tienen cierta información, pero entonces vamos a dar una respuesta o una definición a qué es la percepción. La percepción se puede definir como la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestro sentido. Es decir, en pocas palabras, la percepción es ese proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción es ese proceso cognitivo que nos permite a los seres humanos captar e interpretar todos esos estímulos que llegan a nosotros a través de los sentidos, ya sea visual, olfativo, táctil, entre otros. Entonces nos permite a nosotros interpretarlos de una forma adecuada. Pero bueno, no nos quedemos simplemente con esta definición que yo les estoy dando aquí. También los invito a que consulten y a que miren cuáles otras definiciones tienen y manejan otros autores. Recordemos que cada persona es un mundo diferente y asimismo tiene su postura. Pero entonces, al leer cada una de estas posturas, uno logra identificar que, aunque cada uno de ellos tiene marcado muy bien qué piensa con relación a la percepción, pues no se aleja mucho el uno del otro. Entonces, quise traer a colación también otras definiciones que manejan algunos autores, porque es importante que logremos precisamente identificar cuáles son estas posturas que manejan cada uno de ellos y también lograr hacer esa correlación entre una y otra para al final tener una buena definición de qué es la percepción. Entonces, el planteamiento ecologista de Gibson defiende la teoría de que la percepción es un proceso simple. En el estímulo está la información sin necesidad de procesos mentales internos superiores. Entonces, ¿qué nos dice el planteamiento ecologista de Gibson? Que la percepción es un proceso simple y que en el estímulo está la información. O sea, en el momento en que a ti te llega el estímulo, allí va plasmada la información y que no hay necesidad de procesamientos mentales internos posteriores. Pero entonces, según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo constructivo. Escuchen muy bien, para Neisser, la percepción es un proceso activo constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de manera activa, pero que al mismo tiempo va construyendo lo que se va a interpretar.
en el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, ¿qué quiere decir esto? Pues que con conocimiento previo, construye un esquema informativo anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a la propuesta por el esquema. Pero para la psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia de un flujo informativo constante, al que se denomina percepción. Recordemos que para la psicología moderna la interacción con el entorno es sumamente importante para que se pueda generar la percepción. Pero entonces, bueno, y ahorita hablemos de la transducción, porque listo, sí, ya tenemos un poco más claro qué es la percepción, cuáles son algunas de las definiciones que manejan diversos autores y podemos crear nuestra postura con relación a qué es la percepción. Pero entonces recordemos que la percepción no se da solita. Para que se pueda dar la percepción, intervienen otros procesos, como en este caso la transducción. Y recordemos que este es el proceso utilizado por los receptores sensoriales para transformar la energía física del estímulo sensorial, entre los que nosotros podemos hablar como la presión, la temperatura, ondas electromagnéticas, etc., en potenciales de acción, unidad fundamental de información del sistema nervioso. El proceso de la transducción se produce en una zona especializada de la membrana del receptor primario o de la célula receptora especializada denominada sensor. Cada una de estas partes debe estar funcionando de manera adecuada para que nosotros logremos tener una buena transducción y que podamos empezar a formar la percepción. Pero entonces ahorita hablemos del procesamiento subcortical. ¿Qué es esto? Porque en muchas ocasiones lo hemos escuchado, pero bueno, ¿qué es el procesamiento subcortical o ese sistema subcortical? Entonces, el sistema o estructura subcortical localizada en ambos hemisferios cerebrales, recordemos que los seres humanos tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo e hemisferio derecho, y cada uno de ellos tiene de manera muy definida cuáles son los procesos que se presentan en cada uno de estos hemisferios. Y está compuesta por aquellos centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. Bueno, la estructura subcortical está conformada por diferentes núcleos, concretamente por 4. Es importante que nosotros logremos identificar cuáles son esos núcleos, en este caso 4, que forman la estructura subcortical, porque recordemos que el funcionamiento óptimo de cada uno de ellos pues va a permitir que la estructura subcortical funcione de manera adecuada y que recordemos que esto es como un eslabón, como un efecto dominó. Si una está bien, las demás funcionan de manera adecuada, pero si alguna tiene una alteración o afectación o lesión, pues inmediatamente también en efecto dominó va a empezar a tener efectos adversos sobre los otros. Entonces, ¿cuáles son estos núcleos que forman la estructura subcortical? Pues tenemos el hipocampo, el cerebelo, la amígdala y los ganglios basales. Recordemos que cada uno de ellos con una localización específica y unas funciones muy bien denominadas para cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que en el caso de la lesión, la persona experimentará una disminución significativa en toda una serie de capacidades y habilidades psicológicas y mentales en general. Lo que les refería, que si una persona tiene una lesión en alguno de estos núcleos, pues inmediatamente va a empezar a exteriorizar alguna serie de disminución en sus capacidades y habilidades psicológicas y mentales. Por eso es tan importante que nosotros siempre identifiquemos que los núcleos de la estructura subcortical están funcionando de manera óptima, adecuada. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de los centros cerebrales? Porque sí, yo les estoy diciendo aquí que es sumamente importante que cada uno de ellos esté funcionando de manera adecuada, pero entonces, Christopher, ¿por qué deben estar funcionando de manera adecuada? ¿Qué tan importante son los centros cerebrales? ¿Qué tan importante es que estén trabajando de manera armónica cada uno de ellos? Pues, ¿por qué? Aquí se los voy a decir. Porque los centros cerebrales son los encargados de la regulación del carácter y las respuestas emocionales.
Recuerden, regulación del carácter y respuestas emocionales. Los estudios demuestran que los seres humanos somos más emocionales que racionales. Algunos teóricos refieren que si hablamos de manera porcentual, los seres humanos seríamos más o menos un 70% emocionales y un 30% racionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no logramos precisamente identificar, reconocer y controlar las emociones, pues las emociones al final pueden controlar al ser humano. Entonces, si los centros cerebrales no están funcionando de una manera adecuada, pues esta regulación del carácter y las respuestas emocionales no van a tener un filtro y van a permitir que la persona pues esté funcionando de manera automática. También los centros cerebrales son los encargados de la regulación de las respuestas instintivas de la persona, respuesta de huida y respuesta de hambre. Bueno, aquí me voy a detener un segundo. ¿Por qué? A nosotros nos hablan que son los encargados de las respuestas instintivas. Recordemos que muchos teóricos y muchos estudios así lo refieren. El instinto es algo que solamente está presente en los animales. Los seres humanos no tenemos instinto. Claro que yo le dejo esta postura personal a cada uno de los que esté viendo este video, porque pues cada uno saca sus propias conclusiones. Pero en mi caso, yo también me quedo con muchos de los estudios que allí demuestran que el instinto está presente solamente en los animales. Hablamos más de pulsión, de esas pulsiones que están presentes que permiten que la persona reaccione de una manera determinada ante determinada situación previo estímulo que se le presenta. Entonces, recordemos, como por ejemplo, cuando una persona se siente en peligro, ustedes saben que nosotros tenemos algo que se llama la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral se activa en el momento en que una persona está precisamente en peligro, entre otras cosas, porque se activa por varias circunstancias, pero en este caso estamos hablando porque está en peligro. Entonces, para mí es esa pulsión. Bueno, primero está el estímulo que recibe la persona, en donde se logra procesar toda la información, se activa la amígdala y la persona, por medio de la pulsión, devuelve la forma en la que reacciona, esa conducta en la que reacciona. Entonces, yo hablaría más de pulsiones que de instinto, pero pues como los estudios en los que me basé refieren el instinto, pues entonces así lo dejé. También es importante para la modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo. Regulan los procesos de vigilia y sueño. Estos procesos son sumamente importantes. Recordemos que si una persona tiene algún tipo de alteración en el sueño, entonces esto desencadena una serie de situaciones con bastante dificultad para las personas. Y también son los encargados de los procesos de atención y excitación. Bueno, pero entonces ahorita hablemos de la corteza cerebral, que es sumamente importante. La corteza cerebral es la parte más nueva, si hablamos evolutivamente, y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es la región más grande del cerebro de los mamíferos y desempeña un papel clave en procesos como la memoria, la atención, la percepción, la cognición, el pensamiento, el lenguaje y la conciencia. Entonces miremos la importancia de la corteza cerebral y que ésta esté funcionando de manera adecuada, que esté conformada de manera óptima y que cada uno de los procesos que se logran formar en la corteza pues funcionen de manera óptima. Tenemos que hablar de ese procesamiento cerebral. Ya logramos hablar y entender un poco qué es esa corteza cerebral, pero bueno, entonces, ¿cuáles son esos procesamientos cerebrales que se producen allí en la corteza? Pues entonces hablamos que el procesamiento de la información comienza con la entrada de los órganos sensoriales, que transforman esos estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido, los fotones de luz en señales electroquímicas. Recordemos que cada que a nosotros nos llega una señal, esas señales son electroquímicas. Y eso solo en cuestión de segundos. Por eso, cuando una persona tiene algún tipo de lesión o de afectación en alguno de estos procesos, cuando van a trabajar por medio de los estímulos y ven que la persona, un ejemplo, con un alfiler, chuzan a la persona, o inmediatamente, si la persona no tiene reacción, no hay precisamente
esa devolución al estímulo que le están presentando, pues inmediatamente allí ya empiezan a identificar una dificultad. Bueno, la información sensorial es transformada repetitivamente por los algoritmos del cerebro, tanto en el procesamiento ascendente como en el descendente. Bueno, pero entonces hemos estado hablando precisamente de qué es la percepción, de cuál precisamente son todos esos procesos que se presentan, cuáles son esos núcleos que los forman, que forman, digamos, precisamente la estructura subcortical, qué es la corteza cerebral, es el procesamiento cerebral, pero bueno, entonces ahorita quise como ejemplificarlo un poco. Entonces encontré un ejemplo bastante interesante que nos logra explicar de una manera mucho más vivencial o ejemplificada cómo es que se da este procesamiento cerebral en los seres humanos. Entonces, al mirar una imagen de un cuadro negro sobre un fondo blanco, el procesamiento ascendente reúne información muy simple como el color, la orientación y dónde están los bordes del objeto, donde el color cambia significativamente en un espacio corto para decidir que está viendo una caja. Entonces, mire todo lo que pasa, pero en cuestión de segundos, en el momento en que nosotros empezamos a identificar un objeto. Recuerden que siempre es de manera sensorial, en este caso lo estamos haciendo por medio de la vista. El procesamiento de arriba hacia abajo utiliza las decisiones tomadas en algunos pasos del proceso de abajo hacia arriba para acelerar el reconocimiento del objeto. Entonces, inmediatamente a nosotros llega el estímulo, en este caso lo estamos haciendo de manera visual, nosotros empezamos precisamente a realizar ese escaneo de lo que nosotros estamos viendo, precisamente. Lo hacemos de arriba hacia abajo, luego lo hacemos de abajo hacia arriba para acelerar el reconocimiento del objeto, y si tenemos un conocimiento previo, recuerden lo que decía alguno de los autores de la percepción, si tenemos ese conocimiento previo de ese objeto que estamos mirando, inmediatamente lo transformamos, realizamos la codificación de todo y devolvemos esa imagen o representación mental que en nuestro cerebro se ha formado. Una vez que la información se procesa hasta cierto punto, un filtro de atención decide cuán importante es la señal y qué procesos cognitivos deben estar disponibles. Miren lo perfecto que es cada uno de estos procesos. Es tan perfecto que él mira, coloca un filtro atencional y decide qué o cuán importante es esa señal para nosotros. Recordemos que está también la relevancia, ¿no? ¿Qué tan relevante es para nosotros? Es como cuando estamos memorizando algo o aprendiendo algo, así mismo se codifica, lo organiza el cerebro, mira cuán importante relevancia tiene para ti y así mismo lo guarda. Entonces, y luego mira qué procesos cognitivos se deben activar para que precisamente se logre dar eso. Por ejemplo, aunque el cerebro procesa cada brizna de hierba cuando te miras los zapatos, un filtro de atención específico evita que los notes individualmente. Por el contrario, tu cerebro es capaz de percibir y escuchar tu nombre incluso cuando estás en una habitación ruidosa. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado precisamente eso. El cerebro es muy inteligente y, como les digo, está organizado de una forma tan perfecta, y hablo esto con gran propiedad y entusiasmo porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte neurológica, la parte neuropsicológica, la parte neuroanatómica, y precisamente por eso estoy haciendo esta especialización y aquí estoy aprendiendo y estoy precisamente exponiendo esto ante ustedes y ante mi docente, porque quiero que les quede un poco más claro todo lo relacionado a los procesos cognitivos del ser humano, que en este caso estamos hablando de la percepción. Entonces, el cerebro es tan perfecto que cuando estamos en una habitación ruidosa, podemos estar en una fiesta, en una discoteca, y nos llaman, inmediatamente nuestro cerebro percibe a través del oído, que es la parte sensorial, que se activa en ese momento, inmediatamente percibe y activa, inmediatamente identificamos que nos están llamando a nosotros. Bueno, ahorita es muy importante que hablemos
sobre la agnosia y los tipos de agnosia. ¿Por qué traemos a colación la agnosia y los tipos de agnosia? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la percepción. Y recordemos que las agnosias son precisamente esas dificultades o esas alteraciones precisamente que se dan por medio de los sentidos. Entonces, vamos a definir qué es la agnosia. La agnosia es una alteración cognitiva que hace referencia a la dificultad o incapacidad para reconocer objetos o personas. En pocas palabras, la agnosia es esa alteración que se presenta en los seres humanos cuando no son capaces de reconocer ciertos objetos o ciertas personas. Entonces, cada lesión cerebral particular puede causar diferentes formas de agnosia, que pueden afectar cualquier sentido. Habitualmente, muchos estudios así lo demuestran y muchos teóricos así lo refieren, afecta un solo sentido. Entonces, cuando hablamos de la audición, la agnosia auditiva es esa incapacidad para identificar a los objetos a través del sonido, como por ejemplo un teléfono cuando suena. Luego hablamos del sabor. Ahí entonces estaríamos hablando de una agnosia gustativa, la cual es esa incapacidad para identificar los sabores, el gusto. Hablamos del olor. Allí nosotros nos referimos a la agnosia olfativa, que es esa incapacidad para identificar ciertos olores. Tenemos el tacto, que es la agnosia táctil. ¿Qué pasa? Resulta que esta es la incapacidad para identificar ciertas texturas. Tenemos la vista, allí hablaríamos de una agnosia visual. Es precisamente esta incapacidad para identificar por medio de la vista. Pero entonces quise traer a colación también otro tipo de agnosias que se presentan en los seres humanos, que no son tan comunes, pero que también están allí. Está la prosopagnosia, que es esa incapacidad de reconocer los rostros perfectamente reconocidos, incluidos aquellos de los amigos cercanos, o de distinguir objetos particulares entre una clase general, a pesar de la capacidad de identificar rasgos faciales y objetos genéricos. La prosopagnosia a menudo acompaña el daño del lóbulo inferior, muchas veces con lesiones pequeñas bilaterales, especialmente la circunvolución fusiforme. También tenemos la anosognosia, que es esa falta de conciencia de que existe un déficit o la falta de conocimiento de un déficit existente. Suele asociarse con un daño del lóbulo parietal no dominante derecho, que suele deberse a un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefálico agudo. Tenemos la agnosia somatosensitiva. También puede ser el resultado de lesiones en el lóbulo parietal. Los pacientes con agnosia somatosensorial tienen dificultades para identificar un objeto familiar, por ejemplo, unas llaves, un pasador de seguridad, que se coloca en la mano en el lado, escuchen eso muy bien, en el lado del cuerpo opuesto al daño. Aquí se dividen cada una de las regiones que nosotros, o de las áreas que nosotros tenemos en el cerebro. Recordemos que tenemos la parietal, la temporal, la occipital y la frontal. Entonces es importante que miremos porque dependiendo del área en el que se presente el daño, asimismo va a ser la afectación que la persona va a tener. Entonces, recordemos lo siguiente. Las lesiones occipitotemporal pueden causar, ¿qué pueden causar las lesiones occipitotemporal? Incapacidad para reconocer lugares conocidos, una agnosia del medio ambiente. Alteraciones visuales, una agnosia visual. Daltonismo, que también se le refiere a acromatopsia. Y las lesiones temporales del lado derecho pueden causar incapacidad para interpretar los sonidos, una agnosia auditiva, deterioro de la percepción de la música, que conoceríamos como amusia. Entonces, es importante que nosotros logremos identificar cada una de esas lesiones. ¿Por qué? Porque estas lesiones, la persona tiene algún tipo de dificultad, algún tipo de trastorno de psicopatología. Un ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, como la enfermedad de Pick, las personas empiezan a desarrollar algunas de estas, empiezan precisamente a tener agnosias de alguno de los sentidos. Espero que les haya gustado mucho la exposición que les
he realizado el día de hoy. Aquí les muestro las referencias. Estos son los documentos sugeridos por el docente, los cuales fueron bastante educativos y bastante interesantes para lograr llegar a la conclusión de esta exposición que les estoy realizando. Aquí también referencio otros textos que yo consulté que también fueron muy interesantes y muy importantes para precisamente hacer esta correlación entre una postura y la otra, que al final del día lo que se espera con esta especialización es que logremos aprender cada uno de los conceptos, que entendamos y comprendamos cada uno de ellos y que logremos adquirir la competencia necesaria para ser unos excelentes especialistas en neuropsicología de la educación. Entonces, espero que estén muy bien, que les haya gustado, que sea bastante educativo y que se hayan ido con un nuevo conocimiento, que eso es lo más importante. Recuerden que si se tomaron unos minutos de su valioso tiempo para ver este video, pues aquí ya tienen un poco más de conocimiento. Recuerden que la educación es la base para lograr disminuir esa brecha de desigualdad social que existe en muchos países. Y quise traer esta colación porque me parece sumamente importante. Esto también hace parte de la neuropsicología. Entonces, espero que estén muy bien. Bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias y espero que nos veamos en una nueva oportunidad y que yo haya adquirido mucho más conocimiento en esta especialización y que pueda compartirlo con cada uno y con cada una de ustedes. Bendiciones.